Congresista Lescano. Señor presidente, comenzaré diciendo, señor presidente, que para que no haya desigualdades en el Perú, la educación tiene que llegar a sectores más pobres. Uno de esos sectores es la Amazonía. Y el ministro el año pasado nos explicaba que había 300 centros educativos en situaciones difíciles a las riberas del río Putumayo, a las riberas del río Ucayali y otros ríos de la Amazonía. 300 colegios. Y este es un asunto vital, señor. Atender esas carencias con acompañamiento pedagógico, docentes, infraestructura. Le quisiera preguntar, de esos 300 colegios, ¿qué ha pasado en los avances que se ha debido conseguir durante todo ese tiempo? Entendiendo, señor presidente, que Brasil y Colombia los atiende a esos chicos, a esos niños, y no es el Estado peruano. Vemos permanentemente las denuncias que son otros países los que están cubriendo la educación de esos peruanos en frontera. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el avance en estos centros educativos de frontera? Que eso, creo que es vital eso, no solamente por seguridad nacional, sino por soberanía. En segundo lugar, señor presidente, algo preocupante. El ministro de Educación el año pasado nos decía que había conectividad en el 25% de las escuelas públicas. Hoy día nos trae un porcentaje inferior al 25%. Dice que la conectividad está en 22%. Y se dijo que al 2015 debía aumentarse en 34%. Ha habido un retroceso en el servicio de Internet a los niños. Internet ya que es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas. Sin embargo, señor presidente, cuando vemos la explicación que nos trae el ministro, vemos que se están haciendo gastos, por ejemplo, de personal de seguridad en 4.802 personas contratadas, 4.802 coordinadores administrativos, 1.595 para la jornada escolar completa, es decir, pura burocracia. Y lamentablemente no se está invirtiendo en cosas que sí son importantes para la educación. El Internet no ha avanzado, ha retrocedido. En tercer lugar, señor presidente, los profesores están ganando una tercera parte de hace 40 años. Una tercera parte. Y nos han prometido que estos profesores, a quienes se les ha vulnerado sus derechos con la llamada ley de reforma magisterial, van a duplicar el sueldo al 2021. La pregunta es, ¿para todos los niveles o solamente para el nivel más bajo? Esa respuesta no se ha dado, señor presidente, y esperamos una respuesta del señor ministro. Otro aspecto, la sentencia, señor presidente. Las sentencias del pago de preparación de clases no se está cumpliendo por parte del Ministerio de Educación. No se está cumpliendo las sentencias que ordenan pagarle este concepto a los profesores. No se está cumpliendo, señor, las sentencias para reconocer y reponer en sus cargos a los directores que han presentado sendas demandas en el Poder Judicial y han sido declaradas fundadas. Y el Ministerio de Educación no está cumpliendo las sentencias. Estamos en un Estado de Derecho que creo que el Ministerio tiene que cumplir las sentencias, señor presidente. En cuarto lugar, señor, estamos con sismos por todo lado, con una serie de eventualidades dadas por la naturaleza. Y ojalá Dios no quiera que se venga un sismo también que afecte al Perú. Pero tenemos colegios que están declarados inhabitables, donde están estudiando los chicos. En esos colegios declarados inhabitables. ¿Qué medidas se está tomando, señor presidente, para superar esa situación? Porque no podemos permitir que en una situación, una coyuntura que la estamos viendo al lado en países vecinos, tengamos chicos estudiando en infraestructura deplorable. ¿Qué se está haciendo? En vez de preparar 1.690 millones de APP, asociaciones público-privadas, ¿por qué no se invierte en estos colegios que requieren darle seguridad a los niños y a los jóvenes del Perú? 1.690 millones. Bueno, hay que comenzar por lo más urgente, señor presidente. Entonces necesitamos una respuesta del ministro en ese sentido. Las universidades públicas, señor presidente, han devuelto el año 2014 1.200 millones de soles porque no han podido invertir. 1.200 millones de soles las universidades públicas han devuelto al erario nacional.
¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Cómo se está reorientando esta situación que afecta Un minuto adicional. ¿Qué se está haciendo, señor presidente, a efecto de poder invertir mejor estos dineros? ¿Por qué se ha dejado de gastar 1.200 millones y cómo se está reorientando estos dineros para la educación, señor? Creo que es un asunto que el ministro nos debe explicar y creo que es urgente, obviamente, una situación de esa naturaleza. Y finalmente, señor, permanentemente vienen los padres de familia de niños de 3 a 5 años, que no se les permitió la matrícula hace años, pero ya tienen sentencias también que le reconozca esos estudios a esos niños. El Ministerio de Educación no está cumpliendo con reconocer esos estudios que en su momento no lo reconocieron oficialmente, pero que el Poder Judicial dice que sí le reconozca. Entonces sería bueno que el ministro nos explique cómo están canalizando esas sentencias, que creo que son importantes para los estudios de los niños. Los padres permanentemente, señor, se vienen quejando. De tal manera que en estos aspectos nos permitimos formular estas preguntas, señor presidente. Para concluir, al ministro de Educación, saludamos su presencia acá en el Congreso Nacional. Es bueno que nos vengan a explicar, que nos vengan a dar cuenta del avance de la educación, porque sin educación no se puede dar nada. Finalmente, señor, en 14 regiones hay anemia. ¿Cómo está coordinando el ministro de Educación para poder atender a esos niños, chicos, ¿no es cierto?, que sufren anemia? Porque si una persona no está bien alimentada, no puede aprender bien. Este es un asunto transversal que tiene que coordinarse con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social y con el Ministerio de Educación. Porque, señor, por más que tenga usted maravillas enseñando, si una persona está mal alimentada, no puede aprender bien. Agradecemos, señor, la atención del señor ministro y esperemos las respuestas que en estos aspectos le hace la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Muchas gracias, señor presidente. gracias.